Seguimos analizando las mejores partidas que nos dejaron los últimos torneos de titulados y como ustedes ya se imaginarán, ganarle una partida al número uno del mundo, Magnus Carlsen, es algo realmente difícil. Y es que prácticamente hay que jugar una partida perfecta para poder derrotar al noruego. Y algo así fue lo que hizo el gran maestro español David Antón, mejor conocido como el Niño Antón, en la ronda 8 del primer torneo del día, donde jugó una partida que roza la perfección. Así que si quieren saber qué fue lo que sucedió, por supuesto los invito a que se queden hasta el final. No sin antes recordarles que me pueden apoyar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque a partir del 6 de septiembre tenemos las semifinales del Speed Chess Championship. Hans Niemann contra Magnus Carlsen. Y más adelante, a partir del 10, la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Así que vamos a estar muy activos. Con las piezas blancas, en esta partida, el número uno del mundo, Magnus Carlsen, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras, el gran maestro español David, el Niño Antón, respondía con C6, una defensa Caro-Kann. Magnus jugó caballo F3, D5 por parte de David Antón y ahora D3. Una línea muy sólida que le da la oportunidad a las negras de cambiar las damas muy rápido. Sin embargo, Antón decide jugar E6 manteniendo la tensión. D por E4 no es la gran cosa, ¿no? Tras peón por, dama por y rey por, sí, las blancas perdieron el enroque, pero en realidad, tras caballo F6 y caballo Fd2, las blancas están en una posición muy sólida y aquí no hay ninguna ventaja. Como ya no hay damas, en realidad no hay peligro con que el rey esté en el centro. Pero tras la jugada de 6, Carlsen jugó caballo bd2, caballo f6 de Antón, e5, caballo fd7, d4 y c5. Y bueno, esto básicamente se está transponiendo a posiciones de defensa francesa. C3 por parte de Magnus que defiende su peón central, caballo C6 de Antón, alfil D3 y ahora A5. Quizá no la jugada más habitual en estas posiciones, ¿no? Es más conocido C por D4 y tras C por D4, dama B6 para seguir presionando al peón. Y de momento, bueno, quizá evitar también la salida en algún momento del alfil de C1. Pero tras la jugada 5, Magnus decidió jugar A4, que ya es una imprecisión porque empieza a dejar debilidades en el flanco de dama. Algo mejor era sencillamente jugar enroque y tras dama B6, torre 1. De momento, el peón está allí defendido o, si bien se captura, entraríamos en un gambito muy interesante, ¿no? Tras peón por y caballo por. Cuidado porque sí, caballo por dama y dama por, viene caballo F3. Algo similar a lo que sucedió en la partida, pero aquí las blancas tendrían ventaja por la torre N1. En cambio, tras la jugada 4, dama B6 por parte de Antón, que presiona fuertemente el peón central, enroque de Magnus Carlsen que suelta el peón, pero ahora fíjense que la cosa es algo distinta. C por D4, C por D4, caballo por, dama por, y ahora tras caballo F3 y dama B6, estamos en una posición parecida al gambito Milner-Barry, un gambito muy interesante contra la defensa francesa donde las blancas entregan uno de sus peones centrales con tal de activar muy rápido las piezas. Ojo, este gambito yo lo tengo estudiado, bueno, tengo un pequeño estudio de las variantes o de una variante principal aquí en el canal. Si quieren verlo, por acá se los dejo en una tarjeta. Es muy interesante. Bien, ojo, en teoría, si las negras juegan correctamente, se deben quedar con ligera ventaja. Magnus juega alfil B5, de momento clavando al caballo para que no se mueva. Alfil E7 de Antón, que empieza a desarrollar las piezas. Y ahora Magnus juega H4, lanzándose al ataque inmediatamente. Quizá tratando de amedrentar a Antón para que no se enroque corto. Algo mejor era caballo G5. ¿Cuál es la idea? Bueno, si H6 para expulsar al caballo, viene dama H5. El caballo no puede ser capturado porque la torre está en el aire y ya se amenaza dama por F7. En cambio, tras la jugada H4, enroque por parte de Antón, que igual se enroca, ¿no? Asegura su rey, no importa el ataque de las blancas. H5 de Magnus que continúa avanzando, H6 de Antón que detiene al peón blanco, alfil E3, dama de 8, torre C1 y B6. Las negras están allí un poco atrás, pero ojo, esto es típico de la defensa francesa. De momento, las negras tienen un peón de ventaja y si logran consolidarlo, obviamente van a llegar al final con una buena ventaja.
Dama de 2 por parte de Magnus Carlsen, que todavía intenta activarse. Caballo C5 de David Antón. Caballo D4 de Magnus, buscando ya casillas importantes. Alfil D7, rápidamente Antón defiende la posición. Y ahora Dama G4. Bueno, Magnus comienza a atacar. Amenaza alfil por H6. Antón hace la jugada más sencilla. Rey H8, evitando el tema. Y ahora torre C3, una jugada que se ve muy lógica porque la idea va a ser quizá pasar por la tercera fila al ataque, ¿no? Para seguir activando piezas. Pero en realidad esto es un error. Ahora, la posición aquí es compleja, ¿no? Fíjense que Antón está jugando muy bien, haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Simplemente desarrollando las piezas y manteniendo su peón de ventaja. Algo mejor era B3, defendiendo el peón de A4. En caso de alfil por B5, viene A por B5 y la casilla C6 estaría disponible para que el caballo pueda ocuparla. El problema de torre C3 es que Antón jugó caballo por A4, una jugada que quizá no va a ganar el peón, pero sí le permite simplificar y es lo que le interesa a las negras porque tienen material de más. De momento, tras alfil por y alfil por, Antón se queda con 2 peones de ventaja, aunque Magnus lo recupera inmediatamente con la jugada caballo por E6. Ojo, las negras recuperan el peón, perdón, las blancas recuperan el peón, pero a cambio las negras van a tener muy bien defendido su centro. Quizá era mejor caballo F5. La idea es que tras peón por se juega dama por A4 y bueno, si alfil B4 viene torre D3 y el peón de D5 empieza a sufrir con una posición interesante. 2 peones de menos para las blancas, pero ya viene torre D1, atacar el peón y posiblemente van a recuperar un peón muy pronto. En cambio, tras caballo por E6, Antón jugó F por E6. Los peones quedan bien defendidos. Magnus recuperó la pieza con dama por A4, alfil B4 de Antón y ahora torre C6. Error aquí de Magnus Carlsen. La jugada correcta era torre C2 y en caso de dama H4, entonces torre C7, dama por H5 y dama D7. Ojo, esto no salva a la blanca, ¿no? Pero por lo menos tienen cierta iniciativa. Las negras pueden jugar dama por E5 y tras alfil por H6 se forma un lío. Como les digo, las negras continúan con ventaja porque, bueno, Antón ha jugado prácticamente de manera perfecta. En cambio, tras la jugada torre C6, Antón jugó D4. Buena jugada, atacando el alfil. Y ahora Magnus jugó alfil C1. Error grave del noruego. Pero bueno, ¿dónde va el alfil? El tema es que había que jugar torre D1 para clavar al peón. En caso de alfil C5, entonces jugar torre por E6. Y bueno, más o menos hay aquí actividad. En cambio, tras la jugada alfil C1, Antón jugó torre F5. La primera y quizá única imprecisión aquí del gran maestro español, ¿no? Y es que, bueno, se lanza a atacar los peones blancos, pero había una jugada mucho más fuerte que era dama E8. La idea es que la torre está clavada, se amenaza alguna jugada como torre C8. En caso de B3 para defender a la dama, entonces vendría D3 y el peón comienza a ser muy, muy peligroso. Ya va a avanzar, viene la torre a cubrirlo y bueno, prácticamente las blancas aquí están perdidas. En cambio, tras torre F5, que bueno, sigue dejando con ventaja a las negras, Magnus jugó torre por E6, torre por H5 de Antón y alfil F4. Error de Magnus Carlsen que vuelve a desarrollar el alfil, aparentemente fiscalizando las casillas que están cerca al enroque. Sin embargo, esto es un error y bastante grave, ¿no? Lo correcto era dama C6, evitando la jugada dama H4 porque caería la torre en A8. En caso de torre C8, dama B7 con la misma idea. Se sigue atacando la torre para evitar el pase de la dama. Pero tras la jugada alfil F4, Antón jugó dama H4 y ahora sí las negras tienen ventaja decisiva. Se amenaza mate en H1 y bueno, Magnus intenta defenderse con F3. En caso de que la dama entre, el rey rápidamente saldría, pero Antón vuelve a hacer una jugada espectacular. Alfil C5, dejando prácticamente inmóvil al número 1 del mundo. Se vuelve a amenazar dama H1 seguido de E3 mate. Magnus Carlsen decidió jugar torre E8, una jugada desesperada con 2 segundos. No es la que la mayoría habría hecho, aunque la única defensa posible era jugar B4 para atacar el alfil. En caso de dama por alfil, vendría B por C5, dama H2 y rey F2. El rey logra salir, aunque en realidad aquí las blancas están totalmente perdidas con una jugada
como por ejemplo torre G5, ¿no? Debería ser suficiente. Tras torre G1 viene B por C5 y bueno, muchísima ventaja. En cambio, tras la jugada torre E8, Antón jugó torre por E8, dama por E8 de Magnus y tras rey H7, el número 1 del mundo decidió abandonar porque está perdido. Las amenazas de mate son prácticamente imparables. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Espectacular aquí el niño Antón, que se nota que está muy bien preparado en las aperturas, ¿no? Y es que fíjense que prácticamente cometió solo una imprecisión ya cuando tenía ventaja, ese torre F5. Les comento que jugó por encima del 93% de efectividad, lo que es muy difícil de lograr contra un jugador como Magnus. Por acá tienen la tabla de posiciones de este torneo, quizás la habían visto en videos anteriores, pero fíjense que el primero quedó Sarana empatado con Nepomniachtchi, Jeffrey Sion en el tercer lugar y Magnus en el cuarto empatado precisamente con el niño Antón que quedó sexto, ¿no? Así que le valió esa derrota, ¿no? Porque el niño le permitió subir y Magnus no quedó en el podio. Pero bueno, ¿qué les pareció la partida? Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita, porque recuerden que se vienen las semifinales del Speedchess Championship y la Olimpiada Mundial de Ajedrez, así que muy atentos. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.